ser humano es un ser social, definitivamente. Somos seres sociales. Hemos sido creados, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, hemos sido creados para tener en primer lugar compañerismo ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Y después con los demás. Lo único que Dios encontró que no era bueno en su creación fue que el hombre estuviese solo. Después que todo lo hizo excelente, muy bueno, que todo fue perfecto delante de sus ojos porque tenemos un creador perfecto y lo hizo todo bien, lo único que no encontró que era bueno era que el hombre estuviera solo. Por lo tal, vino allí y hizo una compañera para él. Así que esto nos habla del vivir relacional, de lo que Dios espera de nosotros con Él y con los demás allí. Cuando vino el confinamiento domiciliario del 2020, eso fue algo traumático que pues causó y aún está causando, trayendo consecuencias en la vida de las personas. Todavía, ¿ok? Está trayendo consecuencias en la vida de las personas, y eso es lo que se conoce como el post-trauma de algo, ¿verdad? Tiene las consecuencias después allí. Matrimonios rotos, muchas estadísticas de matrimonios rotos, conflictos familiares, aumentaron los problemas emocionales en las personas. Hubo o hay un problema de obesidad tremendo por la falta de ejercicio físico y de estar en las actividades rutinarias que nosotros estábamos acostumbrados. Un retraso en el aprendizaje de la educación pública sobre todas las cosas. Parte de las consecuencias que esto trajo. Ansiedad, insomnio y un montón de cosas más derivadas a causa de esto. Según reportes de diferentes organizaciones, como por ejemplo pediatría infantil, psicología social y otros organismos relacionados con la salud, dicen lo siguiente, y le voy a citar allí. La sensación de soledad aumentó en las poblaciones a nivel mundial durante el confinamiento. La sensación de soledad aumentó a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Pero también dicen ellos que la soledad emocional aumentó, dado que no había relaciones interpersonales con los grupos afines o con los grupos acostumbrados a socializar. Sea un grupo en la iglesia, sea un grupo en el trabajo, sea un grupo que acostumbraban a salir una vez por semana o de entretenimiento, etcétera, etcétera. Esta soledad emocional también aumentó a nivel mundial. ¿Y todo esto por qué, hermano? Bueno, creo que lo sabemos, ¿cierto? Porque las relaciones interpersonales son necesarias para nuestro equilibrio psicológico. Son necesarias para nuestro equilibrio psicológico, y ellas aportan seguridad, aportan bienestar. Nos necesitamos unos a los otros, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios es tan sabia que en el libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, ¿qué es lo que dice? No dejaos de qué, de congregaos como algunos tienen por costumbre, porque nos necesitamos unos a los otros. No es solamente por un mero capricho de que Dios diga, tienen que estar allí todos los domingos. No, porque eso es religión, sino simplemente porque nos necesitamos unos a nosotros allí, mis queridos hermanos. Con esto no quiero decir que no es bueno que usted y yo tengamos un quiet time, lo que le llaman, ¿verdad? Un tiempo a solas. Eso no es malo. El tener un tiempo a solas no es malo cuando usted está en razón y sabe por qué lo está haciendo, y lo está haciendo para meditar, para retirarse en un retreat, ¿verdad? Para conectarse con el Señor, para poner en perspectiva las metas, los planes, algunas situaciones quizás en el hogar o en el trabajo, la vida profesional. Cuando usted lo hace con este objetivo,
es bueno, porque te aíslas un poco de todo el bullicio, de todo la monotonía o de la rutina diaria del trabajo, la escuela, las responsabilidades, etcétera, etcétera. Usted se retira un poquito y allí puede pensar con más claridad. Eso es perfecto, eso es bueno. Pero cuando usted decide aislarse y ese aislamiento se prolonga y se prolonga y se prolonga, está propenso a caer en una depresión. Está propenso a caer en una depresión y entonces allí las cosas pues entonces ya se complican un poco más. ¿Por qué? Porque el tiempo, a medida que lo prolongues más, el tiempo nos va a pasar la factura. ¿Ve? La historia de hoy es sobre el profeta Elías. Muchos de ustedes conocen la historia de Elías. Un ministerio profético importantísimo en el Antiguo Testamento, un ministerio que hizo allí de los más importantes en el Antiguo Testamento, diría yo, allí. Un hombre que fue usado tremendamente por Dios, pero aún así le llegó un momento de su vida donde le tomó una condición emocional por circunstancias que pasaron alrededor de él, y esa situación emocional que lo tomó a él y básicamente lo tomó de sorpresa allí, pues hizo caer en lo que vamos nosotros a compartir hoy allí. Pero un hombre que servía a Dios, un hombre que era usado por Dios el Espíritu Santo de una manera especial, con una unción tremenda, lleno en el ministerio, mas en cambio cae en esta situación emocional. Así que por lo tanto dice la palabra de Dios una vez más, nos recuerda a nosotros que el que crea estar firme, mire que no caiga. Exactamente eso. Mire que no caiga. Todos estamos propensos en algún momento a cualquier de estas cosas. Estamos expuestos todo el tiempo. Así que esto es lo que vamos a ver en este día. Luis Felipe Lenz dijo en cierta ocasión allí: Señor, guárdame del éxito. Mis fracasos y luchas me recuerdan mis debilidades, pero el éxito me embriaga. ¿Ya? Eso es verdad, mis hermanos. ¿Por qué es verdad? Porque después del éxito de Elías en el Carmelo, vino una derrota tremenda en su vida por esta condición que llegó a él inesperadamente. Ciertamente no se lo esperaba él allí. Y esto nos recuerda lo que dice allí el libro de Santiago específicamente, en el capítulo 5, versículo 17, hablando de Elías, precisamente dice él allí: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años. O sea, mire usted la clase de hombre que estamos, o que vamos a hablar hoy. No es cualquiera. Mas en cambio, el hermano Jacob dice, o Santiago dice, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hablando de la fe en el contexto de Santiago. Tengamos fe allí. Pero ¿sabe qué? Hay una realidad también con la cual lidió Elías, y tú y yo lidiamos también todo el tiempo. Y es la realidad del agotamiento físico. El agotamiento físico. No de balde el Señor dijo, ¿sabes qué? En 6 días hice todo lo que hice, el séptimo ¿qué? Reposé. Él reposó. No porque lo necesitase, sino para enseñarnos a nosotros que necesitamos descansar. Necesitamos renovar las fuerzas. Allí nosotros, hermanos. Elías, el agotamiento físico, el estar expuesto a un estrés prolongado, a veces no nos permite ver con claridad, a veces no nos permite tomar decisiones, las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a un estrés prolongado que ya no nos deja pensar correctamente. Y podemos tomar ahí algún tipo de decisiones que no son las más certeras en nuestra vida. Y este fue el caso precisamente de Elías.
¿Sabe? Y esto no es nada nuevo. El sufrimiento, las enfermedades mentales o físicas, siempre ha estado presente en el ser humano. La emoción de la ansiedad, la depresión, todo eso ha estado presente en la vida del ser humano desde el mismo principio. Pero también desde el mismo principio Dios ha estado presente en medio de ellas. Que eso no debemos nosotros de olvidarnos allí. Es bien conocido para los psicólogos que la emoción humana es predecible. Las emociones humanas son predecibles. Por ejemplo, esto que yo le acabo de decir a usted. Cuando se experimenta una emoción intensa por mucho tiempo, llega un punto en que el cuerpo se cansa. Y hay un decaimiento, dicen ellos, psicológico e incluso físico también allí, que puede llevar al individuo a deprimirse. Y con esto toda la otra serie de cosas, de enfermedades que llegan a la vida de uno. Esto fue exactamente lo que le pasó al profeta. ¿Y por qué te estoy diciendo toda esta introducción? Para que una vez que pongamos esto en el contexto que vamos a ir ahora, entonces usted, yo creo que le va a poder extraer más. Por lo menos yo les traje más cuando lo estaba viendo y estudiando allí para compartirlo con usted en este día, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces con tanto estrés o tanto responsabilidades que tienes en la semana o en el mes y no te da el tiempo, ya a veces llega el momento en que estás preparando algo y no avanza. Y no avanza, y estás como patinando en el mismo lugar. Y entonces tengo que decir, ¿sabes qué? Déjalo ahí un momento. Me voy a hacer otra cosa. A hacer el patio, a visitar a alguien, a hacer otra allá o otra cosa. Totalmente sacar la mente de aquí, de esto, y irme. Y cuando regreso, ¿sabes qué? Llegan las cosas. Pero hay un agotamiento emocional. ¿Sí? O sea, yo lo he podido comprobar. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes también han pasado por estos momentos allí. Así que esto es lo que viene pasándole a nuestro hermano Elías. El profeta Elías viene agotado, hermano. No había un lugar de los reinos alrededor de Samaria que Acab, el rey Acab, no hubiese mandado a preguntar dónde está Elías. Oye, llevaba 3 años que no llovía en Samaria. Todo el mundo le estaba echando la culpa a Elías. ¿Y qué usted cree que hizo el rey? Y la esposa del rey que estaba allí que decía, esto es culpa de Elías. Esto es culpa de Elías. Mándalo a buscar para que ore y que vuelva el agua de regreso. Y Elías, donde quiera que lo buscaban, no lo encontraban. Así que déjame ponerle en contexto esto, porque este hombre estaba bajo un estrés intenso por mucho tiempo, hermano. Elías ministraba en el reino del norte. Ministraba en la parte de Samaria, allá, donde estaban las 10 tribus conocidas como Israel allí. Ahora, él ministraba bajo el reinado de uno de los peores reyes que tuvo Israel, el rey Acab. Era bajo este reinado que él estaba ministrando en este momento en Primera de Reyes. El rey Acab estaba casado con una sacerdotisa de los Baales. O sea, esto te debe decir que realmente, pues entonces, Israel, estas tribus del norte, no estaban adorando a Jehová. Porque por la influencia de Jezabel había ejercido sobre el rey y sobre el gobierno, por supuesto, y sobre el pueblo. Y el pueblo se había olvidado de su Dios y ahora estaban adorando a los Baales por la influencia de Jezabel. Es en este contexto que Elías está ministrando allí. Y bueno, usted puede ir a Primera de Reyes, capítulo 17, y usted va a encontrar un poquito acerca de esto allí. Así que el rey envía emisarios a todas partes. El capítulo 18 de Primera de Reyes. No encuentran a Elías en ningún lugar de esto. Ahora, cuando Dios se revela a Elías en el capítulo 18, capítulo anterior al que vamos a ver hoy,
se revela a él y le dice, bueno, regresa acá ahora. Y Elías dice, bueno, tú sabes que me andan buscando para matarme, pero yo voy a regresar. Y él regresa. Y Dios lo envía a que se encuentre con el mayordomo del rey, porque el rey había salido por un camino y el mayordomo por otro a buscar alimento para los animales, porque no había alimento en el rey, en Samaria. Y se estaban muriendo los animales. Le preocupaba más al rey el alimento de los animales que lo de las propias personas. Pero lamentablemente así es. Y él se fue por un lado y Abdías se había ido por otro lado allí. Y Dios lleva a Elías a que se encuentre con Abdías, allí el mayordomo del rey, ¿verdad? Y bueno, no te quiero hacer toda la historia para no ocuparte tanto tiempo con relación a esto, pero bueno, el mayordomo viene, le dice al rey, aquí está Elías, y bueno, Elías viene y se presenta al rey, y el rey, fíjense la diferencia que cuando usted lo lea, yo espero que lo lea, pero cuando Abdías se encuentra con Elías, casi que se dobla en señal de reverencia y respeto también por el profeta de Dios. Le dice, oh mi señor, que esto que lo otro, ¿verdad? Y está hablando con él. Más en cambio, el rey cuando se encuentra con Elías, lo que primero le va a hacer es un reclamo y le va a decir, pero tú eres el que atormentas a Israel. Pero Elías no se queda callado. Le dice, no soy yo, son ustedes. Porque se han desviado de la adoración verdadera. Ustedes son los que han atormentado al mismo pueblo. Ustedes son los que han hecho mal a Samaria, a Israel en el norte allí. Ahora, en esta conversación, y usted lo puede leer, capítulo 17, capítulo 18 de Primera de Reyes. En esta conversación, Elías le pide un favor al rey Acab. Le dice, convoquemos a Israel. Convoquemos a Israel a una reunión y vamos a reunirnos en el monte Carmelo. Allá arriba en el monte Carmelo nos vamos a reunir. Y dile también a los profetas de los Baales que suban también. Y vamos allí a de una vez y por todas decidir quién es el verdadero Dios de Israel. Si los Baales o Jehová de los ejércitos. Y vamos a ver por quién realmente Dios habla. Si habla por medio de los Baales, ustedes son los profetas realmente. Y si habla por medio de este servidor, entonces yo soy profeta de Dios. Y Acab aceptó ese challenge, ese reto. Y fueron y llegaron allá 450 profetas de los Baales al monte Carmelo. Y llegan allí, y allí también llegó, por supuesto, Elías, pero no solamente los profetas, sino el pueblo también se reunió en el monte Carmelo para ser testigo y decir, bueno, la verdad que ya habían pasado tanto tiempo, la influencia de Jezabel y la influencia de la adoración a los Baales había sido tanta que ellos se habían olvidado de Jehová. Y ahora estaban confundidos, totalmente confundidos. Ahora, para mí me resultó interesante cuando yo estaba leyendo esto y sabe, Dios nos dio la oportunidad de estar allí, en ese monte. No vimos el altar como tal, pero tuvo que haber sido por allí porque no era tampoco un estadio, es un monte. O sea, lo que tiene arriba, poco plano y eso, pero es un monte que está allí, ahí se ve todo el valle Meguido. El valle donde va a ser la batalla final. Entonces, pero lo que es interesante es que Elías lo lleva allí, a este monte. Y cuando está allí, si mal no recuerdo, Primera de Reyes 18, versículo 20 me parece, allí había un altar a Jehová. En ese monte. Había un altar a Jehová. Pero ese altar estaba derribado, estaba destruido, estaba abandonado, estaba hecho pedazos. Elías lo lleva intencionalmente a este monte, a donde estaba este altar olvidado,
porque así se había olvidado el pueblo de Dios. Se había olvidado completamente de Dios allí y ahora estaban dándole culto a los Baales. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, una vez que se establece cómo iba a ser este challenge, ¿ok? Porque el challenge era el siguiente: vamos a hacer 2 holocaustos, ¿cierto? Los Baales, ustedes van a coger un buey, un toro, y lo van a picar, lo van a poner sobre la leña, etcétera, y van a clamar a sus dioses. El Dios que conteste por medio de fuego y queme ese holocausto, ese es el Dios verdadero. Punto, ¿verdad? Y Elías le dio a ellos la ley de la ventaja. ¿Cuál es la ley de la ventaja? Ustedes sean los primeros, ¿verdad? Ustedes sean los primeros. Y armen su altar, pongan su holocausto y clamen a Dios. Y bueno, Elías iba a hacer lo mismo después que ellos fracasaran. Y así mismo lo hizo Elías, ¿verdad? Ellos estuvieron desde la mañana hasta el mediodía. Clama que te clama. Dice que se cortaban la piel y sangraban. Parte de los rituales de ellos, ¿verdad? Invocando a los Baal, invocando a su Dios, y nada aparecía. Y nada de fuego, porque no se podía prender fuego. Pero ahí estaba el pueblo de testigos. Ellos no podían cualquier cosa, ¿no? Y nada aparecía. Bueno, dice que Elías también llamó al pueblo en el versículo 30 de Primera de Reyes 18 y cogió 12 piedras de acuerdo a las tribus de Israel. En el altar que estaba destruido. Destruido porque lo habían destruido. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la adoración verdadera. Se habían olvidado del Dios verdadero y ahora estaban adorando a otros dioses y ese altar lo habían descuidado hasta el olvido. Pero Elías viene y escoge ese lugar precisamente para restaurar nuevamente la adoración al Dios verdadero, ¿verdad? Y que el pueblo se enfocase nuevamente en esto allí. Y dice que Elías cortó su holocausto, su toro, su buey, lo puso encima de estas piedras que simbolizaban, por supuesto, a toda la nación, los 12 hijos, ¿verdad?, de Jacob, a través de, por supuesto, Isaac y Abraham. Y él los menciona en su oración cuando está invocando el nombre de Jehová para que descienda fuego del cielo y se muestre verdaderamente quién es el Dios verdadero y quién es el profeta por quien él habla. Pero no solamente esto, dice que Elías pidió a los que estaban allí que tomasen agua y le echasen agua al holocausto. Y le hicieron esto 3 veces. 3 veces que hubo tal cantidad de agua en el holocausto que también abrieron como una zanja alrededor del holocausto y esa zanja se llenó de agua también. Y eso estaba así. Ahora, si usted me permite una aplicación práctica hasta este punto, fuera de los puntos que le voy a hablar, tal vez muchos se han alejado de Dios, del Dios verdadero, por los motivos diferentes, incluso yo le diría que dentro de la misma práctica de la religión se han olvidado del mismo Dios, porque entonces hay una religión y no una adoración genuina. Tal vez hoy Dios esté llamando a restaurar esa relación nuevamente para atrás. Como usó al profeta Elías para hablarle al pueblo de Israel: hey, este es el Dios verdadero. Esto es lo que requiere de nosotros. Esto es lo que está pidiendo de nosotros. Ustedes se olvidaron yendo tras otros dioses, tras la idolatría, pero este es el Dios verdadero. Este es el Dios que te está llamando hoy a comunión con Él. Eso es lo que estaba haciendo Elías allí, dando evidencia de quién era el Dios verdadero. Y tal vez hoy puede que te esté diciendo a ti: te quiero de regreso.
quiero restaurar ese altar contigo aquí. Quiero restaurar ese altar. Si me permite esa aplicación, se la dejo allí para usted. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 36 de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Dice, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, interesantísimo eso, no tenemos el tiempo para entrar en los detalles de esto, pero mire cuándo es que Elías prepara su toro y su holocausto, a la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio en la tarde. El profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya, no porque yo quise, no porque quise llevarle la contraria al rey Acab o a Jezabel para darle en la cabeza, no, yo lo hice por palabra tuya, porque usted me mandó a hacer esto. Y cuando Dios te manda a hacer algo, Dios respalda a lo que está diciendo. Dios respalda eso. Y mira, sigue. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de las zanjas. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías dijo, prender a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y allí los degolló. Allí los degolló. Murieron 450 de ellos. Pasaron dos cosas en este evento. Primero, eliminaron a estos 450, pero todavía quedaban los otros 450 de acera. Pero estos 450 se fueron para que no siguieran pervirtiendo a Israel tras la idolatría, adorando a dioses falsos que alejan a las personas del Dios verdadero. Pero en ese momento también se termina el tiempo de la sequía. Dos cosas. Con este evento en el Monte Carmelo se sacan un pocotón de profetas que estaban desviando la adoración del Dios verdadero y también termina el tiempo de la sequía allí. Entonces, Elías le dice al rey Acab, bueno, sube al Monte Carmelo porque habían bajado al arroyo, sube, come algo y vete porque tremenda agua. Se oye el ruido de muchas aguas. O sea, Dios ya desató el agua. Ya después de estos 3 años viene agua. ¿Y con el agua viene qué? Pues por supuesto, la agricultura, el ganado, etcétera, ¿verdad? Así que viene agua ya para Israel. Vete a casa temprano. Y realmente pues esto hace Elías, come algo, se monta en su carruaje, se va. Elías también sube, se ciñe y sale corriendo y también se va. Pasan otras cosas allí en el monte donde él 7 veces se inclina y ora y le pide a su siervo que mire hacia el Mediterráneo. Allá se veía el agua que venía. Todas esas cosas pasan en medio de esto. Pero lo interesante es que llega acá al palacio y llega a su casa y allá se encuentra con su esposa Jezabel y le dice, honey, tú no te vas a creer lo que pasó hoy. Lo siento por ti, pero tus dioses no son nada. Los dioses de nosotros de Israel, el Dios de Israel, ese es el Dios, ese es el verdadero Dios. Tú no vas a creer lo que Elías hizo. Puso un reto a tus profetas, los Baales. Y puso un reto también para el Dios de Israel. ¿Y qué pasó? Y le contó con lujo de detalles lo que había pasado.
¿Y usted cree que Jezabel le dio alegría que venía lluvia? ¿Ah? ¿Usted cree que a Jezabel le dio alegría de poder saber cuál era el Dios verdadero si ella lo sabía? No. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 19 que se leyó al principio? Dice lo siguiente: entonces Jezabel, 19, Primera de Reyes 19:2, envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. O sea, a mí no me interesa que haya bajado fuego del cielo, que haya habido esta señal tremenda allí. A mí no me interesa que la sequía haya terminado. Yo prefiero que la sequía siguiese, pero que mis dioses todavía estuvieran adorándose en Israel. Así que, hermanos, le he hablado todo esto para que usted sepa el contexto donde Elías estaba sumergido, con la presión que Elías estaba, con el estrés que tenía Elías constantemente en esta convocatoria, en estas confrontaciones. Es en este medio ambiente donde trae como resultado que Elías tuviese miedo. Después de una enorme victoria, huyó. Y después de huir, sentarse debajo de un enebro y decir: deseo morirme. O sea, a la hora de juzgar a Elías, no lo juzgue tan severo. Por eso es que le he hablado todo esto. Le he hablado para que usted vea la cantidad de estrés que este hombre estaba sometido. Y cómo se sentía emocionalmente él. Estaba agotado físicamente, emocionalmente drenado también. Y por si fuese poco, desilusionado. Porque después de haber visto semejante señal de parte de Dios allí en el holocausto, y cómo Dios manifestó su gloria y su poder en el monte Carmelo, y todavía la gente, y todavía Jezabel no querer creer en Dios y todavía irse en contra de él, ¿cómo no se iba a sentir así? Estoy contando esto porque a veces a ti te puede pasar. Y a mí también. Nos puede pasar. Y sentimos que el mundo está en contra de nosotros y se nos viene encima. No es así, pero lo sentimos así. Lo percibimos así porque estamos bajo una presión enorme, bajo un agotamiento enorme allí, hermano. Mire, ¿alcanza usted a ver el progreso del miedo o lo que el miedo hace en una persona? Primero vino la amenaza. Jezabel en el versículo 2 le mandó una amenaza. Él se la creyó. Usted y yo nos podemos sentir amenazados de cualquier cosa. De un huracán, de una epidemia, de un terremoto, yo no sé. O de un threat que te hagan por teléfono o por lo que sea. Podemos sentirnos amenazados de lo que sea. Él se sintió amenazado y vino miedo. Y cuando viene miedo, la emoción nos pueden hacer reaccionar de diferentes maneras. O nos ponemos, nos escondemos, el sistema nervioso comienza a fallar, comenzamos a pensar no con claridad, nos aislamos, nos escondemos, etcétera, etcétera, allí. Nos protegemos. Y en ese aislamiento llega la soledad. Y cuando la soledad, como le dije al principio, es para un retreat, para un quiet time, para pensar y eso, no hay ningún problema, ahí está bien. Pero cuando la soledad es por causa de miedo y es algo muy prolongado, donde usted no puede pensar, definir bien, estamos propensos a la depresión a la cual cayó Elías. A la cual cayó Elías. Uno de los síntomas de una persona de deprimirse es dormir mucho. Es dormir mucho.
Y cuando usted y yo vamos a ver ahora en estos pasajes siguientes, Elías no solamente era porque estaba agotado cuando llega a Beersheba, a Beerseba, sino simplemente que llegó a dormir. Cuando el ángel lo toca y lo despierta y le dice, come, vuelve de nuevo, ¿dónde? A dormir. Esos son síntomas. Totalmente, cuando usted le hacen un diagnóstico, eso es evidente allí. Así que, en otras palabras, Elías tenía toda la razón para preguntarse cómo es posible. ¿Cómo es posible que después de todas estas personas ver esta señal tan grande de parte de Dios, todavía sigan rechazando a Dios? Y dice el versículo 3 al 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, o Beerseba, que está en Judea, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es interesante que él viaja desde el reino del norte, Samaria, todo hacia el sur, pero no solamente hacia el sur, sino hasta el extremo sur. ¿Okay? Porque Beersheba está en el sur, al frente del Jordán, yendo rumbo para Egipto. Allí es que él va. Y todavía deja a su criado, que está con él, que es otro de los síntomas de depresión. Parte del aislamiento es aislarte y también no quiero a nadie cerca. Algunos comentaristas bíblicos dicen, no, porque él no quería que estuviera involucrado en esto por si lo encontraban. Sí, eso pudiera ser. La lógica, si lo vemos desde el punto de vista, pudiera ser. Pero sumergido en lo emocional que él estaba, y ¿sabes qué? Esto es conmigo, tú no tienes culpa de esto, quédate aquí. Quiero estar solo. Y se fue otro día más de camino y se aisló allá en el desierto allá. La frustración, la depresión, la desesperanza, muchas veces no nos hace pensar con cordura. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hace pensar con cordura? Piense conmigo usted esto. Él viene huyendo de la muerte de Samaria, ¿no? De la amenaza de muerte. Y ahora está allá al sur, un día de camino de Beersheba, y está deseando ¿qué? Morirse. Eso no tiene sentido. ¿Te das cuenta? No te hace razonar bien. Tal vez lo que no quería era morir en manos de Jezabel. Pero quería morirse ahora. Cuando vienes huyendo de la muerte. ¿Cómo? Déjame decirte algunas cositas para superar la soledad. En primer lugar, debemos de escuchar la voz de Dios, hermano. Debemos de escuchar la voz de Dios. Las palabras tienen poder. Las palabras no solo son un sonido que emitimos, sino que ellas pueden impactar la vida de manera positiva o negativa. Con ellas podemos maldecir o con ellas podemos bendecir. Las palabras son importantes. Las palabras pueden sobrecargar el espíritu de las personas e incluso pueden provocar odio y violencia. Las palabras pueden empeorar las heridas o incluso provocarlas directamente. Pero por otro lado, las palabras también pueden edificar y dar vida. Todo depende del uso que le demos. Todo depende a quién estemos escuchando. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos dice el sabio Salomón nuevamente en Proverbios 18:21. Dice allí, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que tu boca se abra para bendecir, para instruir,
para edificar, si es necesario corregir también, pero que levante. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer con esto? En primer lugar, cuídate de la voz de los críticos. Cuídate de la voz de los críticos. Siempre va a haber críticos. No importa cómo usted lo haga, nunca va a estar bien para los críticos. ¿Ok? Aquellas personas que tienen ese espíritu de crítica, usted lo puede hacer perfecto, pero siempre te van a encontrar un detalle. Un detalle. ¿Sabe? Nunca van a estar satisfechos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos piensan que lo pueden hacer mejor. Pero cuando les toca el momento de hacerlo, se encuentran en la misma situación. Y vendrá otro después que le dará lo mismo. Y lo mismo porque nunca van a estar satisfechos. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Es una conciencia tranquila. De que lo hicimos lo mejor que pudimos. Que lo hicimos con la excelencia que pudimos. Sea en el trabajo, sea en el negocio, sea en los quehaceres en la casa, el ayudar a alguien, sea lo que sea, que usted lo hizo lo mejor que usted pudo hacerlo, con la excelencia que usted pudo hacerlo, porque lo hizo para el Señor. ¿Ok? Cuídate de la voz de los críticos, porque ellos nunca los vamos a satisfacer. Pero mientras usted tenga una conciencia tranquila, que usted ponga su cabecita en su almohada y dice, no, yo lo hice lo mejor que pude. Yo estoy tranquilo con mi Dios en primer lugar y con la persona. Porque hasta mis capacidades, mis limitaciones, mis recursos, mi entendimiento de esto, llega hasta aquí, yo no puedo más. Usted está tranquilo, está tranquila. ¿Ve? Segundo, muy importante, cuídate de la voz interior pesimista. Por eso en primer lugar te puse, escucha la voz de Dios. Cuídate de los críticos, cuídate de la voz interior pesimista allí. La voz interior pesimista muchas veces no es realista, es exagerada y se concentra más que nada en lo negativo, porque no puede ver nada más. Le pasó a Elías por la sobrecarga que tenía encima. ¿Ok? Pablo nos da un buen consejo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, transformemos el pensamiento de esas cosas negativas, de todo aquello que nos quieren echar down, que nos quiere tirar en el piso, transformémonos allí en la mente y en esto pensad. En esto pensad. La voz de Jezabel asustó al profeta. La voz del interior lo desanimó. ¿Por qué? Porque él mismo confesó al ángel y dice, a Dios, solo he quedado yo. Y buscan mi vida para quitármela. ¿Sabe, hermano y hermana y amigo que estás aquí en esta tarde? Cuando estas cosas lleguen a nuestro pensamiento, yo te insto y te exhorto en el nombre de Jesús a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios en estos casos? ¿Qué es lo que dice Dios también? Porque hay que saber esto. ¿Qué es lo que dice Dios en estos casos? Isaías 41, 10, 13 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso dice el Señor. Ahí es que hay que pensar. No, si mi voz de adentro me está traicionando, yo tengo algo más poderoso en que confiar en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Porque yo me puedo equivocar. Yo puedo estar en un momento down. Yo puedo sentirme mal. Puedo estar agotado. Pero Dios siempre tiene aquí algo para nosotros.
Si usted conoce la palabra, aquí va a estar. Aquí va a estar. Atravesando lo que estemos atravesando. Salmo 94, 14 dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad, dice el Señor. Mateo 28, 20, dijo después el Señor Jesucristo para nosotros, no tanto para Elías en ese tiempo, Isaías sí era para Elías y el salmista también, pero Mateo 28, 20 es para ti. Yo estoy con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo no estamos solos. No estamos solos, mis queridos hermanos. El salmista en el Salmo 91, versículos 10 y 12 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y se lo probó a Elías porque mandó a sus ángeles, mandó a su ángel para proveerle a él. Se lo mostró a Elías, dice allí, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará porque tu pie no tropiece en piedra. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Mire lo que le pasó a Elías. Dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a la cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo quisiera que usted observara un par de cositas aquí. Par de cositas. Usted dice, hermano, pero ya pasamos las 12. Sí, porque tenemos bautismo ahora. No se preocupe que sí me fui largo hoy, pero tenemos el bautismo. Estaba calculado, contemplado dentro de eso. Y además la historia está tan buena, ¿no? Yo no sé ustedes, hermano, pues yo me las gozo siempre. Yo me las gozo honestamente. Honestamente. Mire, lo primero que le quería decir sobre este pasajito aquí, estos versículos, es que Dios salió en busca de Elías. Dios, este es el patrón de Dios. Este es el modelo de Dios. En Edén no fue a buscar a Adán y a Eva. Él siempre sale. Cuando vino a Caín y Abel, fue y le dijo, ¿qué has hecho? Siempre viene en busca de ellos. Fue en busca de Elías. Y otra cosa, Dios sabía exactamente dónde estaba Elías. Dios sabía exactamente dónde estaba Elías. Y con esto te quiero decir a ti hoy también, Dios sabe exactamente dónde tú estás hoy. Y no me estoy refiriendo a que estás en college o en español ahora. Me estoy refiriendo, Él sabe en dónde estás, en tu corazón con Él. Él sabe exactamente eso. Segundo, con este detalle, Dios envió su ángel. Observe qué hizo el ángel. El ángel no argumentó con él, le dijo, oye, ¿por qué te viniste para acá? Oye, ¿pero qué es eso? Después de esa victoria allá y ahora tú salir huyendo allá, ¿tú no confías en Dios? No, él no entró en un altercado, ni reclamo, ni nada. ¿Qué fue lo que hizo el ángel? Lo sirvió. Los ángeles son servidores de Dios. Y muchas veces están alrededor suyo y mío sirviéndonos también por mandato de Dios, cuando lo merita la pena. Cuando Dios decide, porque ese es Dios, ahí están al lado tuyo. Dios sabe dónde estamos, cómo estamos y no estamos solos. No estamos solos. Pero déjame decirte algo más que observé ahí en eso, que Dios cuidó, preparó y envió a Elías para su encuentro con él. Dios cuidó de Elías, lo preparó físicamente, le dio una comida que con esa comida caminó 40 días porque había un encuentro con él. Había un encuentro con él allí, hermano. Son tantas cosas que te quiero decir, pero déjame
esquipearme unas cuantas cosas para llegar a esta parte final aquí, donde esto nos lleva al segundo punto. Porque lo que te quería decir rapidito era que Dios proveyó para las 3 áreas afectadas de Elías. No solamente proveyó físicamente, porque proveyó proveyó descanso emocionalmente y proveyó de la palabra de Dios. Su palabra proveyó espiritualmente. Cuando estamos en un estado así emocional necesitamos de los 3 muchas veces. Muchas veces llegamos y le decimos a las personas, no, tú lo que necesitas son unas vacaciones, descansa. Bueno, sí, esa parte puede a lo mejor taking care de la parte física, pero ¿y la parte emocional? How you handle that? ¿Ah? ¿Y la parte espiritual? ¿Cuándo se la vas a dar? O solamente entonces le decimos, no, tú estás así porque no tienes fe. Y entonces nada más estamos atendiendo la parte espiritual. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Dios, que nos conoce por dentro y por fuera, atendió las 3 áreas que estaban afectadas de Elías. Las 3 áreas, mis hermanos. Déjame decirte algo más para terminar. Dejemos que la gracia de Dios siempre nos ministre. Dejemos que la gracia de Dios siempre nos ministre para superar la soledad. Dios proveyó físicamente y Dios proveerá espiritualmente allí.